Hola, muy buenos días y bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Juliá y venga, arrancamos con la preparación de la sesión de hoy, martes, día 16 de abril, con el futuro del S&P 500 y con el del Nasdaq. Bien, correcciones profundas. Estamos ya, ahora veremos en gráficos semanales, adentrándonos de momento en lo que sería una corrección técnica con soportes bastante claros que en el caso del futuro del S&P 500 se sitúa en la zona de los 5.000. Ah, lo veremos. Antes, como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Vámonos al mercado, empezaremos con el protagonista del título de hoy en gráfico semanal. Ahí vemos un poquito desde los mínimos de este año 2024, toda la subida fuerte en gráfico semanal y iniciándose ya una corrección. Estamos en la tercera semana de corrección, tercera semana de momento, es la que todavía estamos a martes, con velas semanales bajistas y aquí tenemos un objetivo. Estamos perdiendo el 38,2% de corrección, que era una zona de soporte técnica, y estamos ya de camino a la zona de los 5.000, donde tenemos la confluencia de soportes. ¿Cuáles? Pues aquí tenemos un nivel también técnico, que ahora lo veremos en marcos inferiores, y aquí entre el 50% de retroceso de este impulso y el 61% que está un pelín por debajo, con lo cual esta zona es clave. La probabilidad de que si estas caídas evidentemente continúan y se confirma la ruptura de este soporte aquí situado alrededor de los 5.120, pues la probabilidad de que llegue al soporte siguiente es alta, zona de los 5.000. Perder este nivel, pues mala señal, se perdería esta estructura alcista y podría llevar a este futuro a ir a buscar en un primer lugar la zona de los 4.900, donde tendría aquí otra zona de posible soporte. Y luego ya el origen del impulso alcista, mínimos anuales situados alrededor de los 4.767 aproximadamente. Bien, contexto en semanal ya un poco hechos, situados. Gráfico diario, ahí se ven las últimas dos velas del día muy bajadas bastante contundentes, que pues ahí lo vemos. Teníamos este nivel de soporte que estamos ya un poco testeando esta zona y hablamos del precio donde está ahora mismo, 5.100, 5.120. Si perdemos esta zona ya se ve. Claramente es que técnicamente nos vamos aquí, zona de los 5.000. Realmente no hay una zona de soporte técnica intermedia, con lo cual vigilemos lo que ocurra aquí, porque sería realmente pues bastante probable que su pérdida nos llevase a esta zona de aquí. En el gráfico de 4 horas, amplío un poquito ya el nivel de precio, el más cercano en tiempo. En cuanto a niveles, pues justo lo que acabo de decir, zona de los 5.100, 5.120 sería la primera resistencia y la siguiente, este último mínimo dejado en el marco temporal de 4 horas, situado aquí alrededor de los 5.150, y aquí en el gráfico de 1 hora he trazado también retrocesos de FIBO de este último impulso bajista, de las caídas de ayer, y vemos pues que la confluencia del 50% 61 de todo este impulso bajista está aquí, en ese último mínimo que veíamos en 4 horas, que también evidentemente es el último mínimo dejado, último soporte en 1 hora. 5.150 sería una zona clave de posible resistencia si llegara aquí el precio. Pero antes tenemos esta zona. Tengamos también presente que a veces cuando se producen caídas tan verticales, las consolidaciones, los movimientos correctivos pueden darse en lo que se llama más en tiempo, más lateral, más que en precio. Entonces puede ser un poco dos posibles escenarios, ¿no? Que esta corrección pues se mantenga un poco dentro de esta zona, que alrededor de los 5.110, 5.120 en los máximos del día. Por eso he ampliado un poco la posible resistencia un poquito más arriba para, según el gráfico de 15 minutos que he tenido que recurrir a él, aquí vemos un poco, ¿no?, esta zona de redistribución hasta llegar a los mínimos. Aquí un poco el precio subió, encontró resistencia en esta misma zona, bajó. Por eso he ampliado el rectángulo, ¿no?, el área de potencial resistencia hasta los 5.120 aproximadamente. Puede ser que se quede un poco aquí, consolidando la última bajada, o si realmente ya se consigue superar la zona de los 5.120, sí que habría bastante probabilidad de que llegase a la siguiente resistencia que hemos dicho, que es ese mínimo que ha dejado en 4 horas y en 1 hora, alrededor de los 5.150, donde aquí también vemos que ahora mismo confluye la media de 200 en 15 minutos, pero sería el siguiente objetivo. Con lo cual, si superamos esta zona, probabilidad de llegada a este nivel de aquí. Pero puede ser, repito, que sea una consolidación más en tiempo para seguir bajando. Ya lo veremos. Futuro del Nasdaq. Gráfico semanal.
el mismo resumen, mínimos anuales, impulso alcista, corrección que se está profundizando, que hemos perdido una zona de soporte clave, aquí un poco alrededor, lo amplío un poquito más, de los 18.000, 18.100, toda esta zona de aquí, ya estamos viendo en esta semana que se está perdiendo. Siguiente objetivo, el 50% de retroceso, situado aquí en los 17.150 aproximadamente, que también es una zona de desequilibrio de este pasado febrero. Y el siguiente nivel, la zona del 61,8, situado alrededor de los 17.400 aproximadamente, que también es una zona de resistencia, que fue resistencia, que luego actuó como soporte en este throwback a principios de febrero. En el marco temporal diario, pues ahí se ve la pérdida de este lateral en el que estábamos metidos desde hacía ya muchas jornadas, con su base inferior aquí en la zona de los 18.100 más o menos, y ayer pues pérdida de esta zona, de esta base inferior de este rango, y evidentemente ahora mismo pues se convierte en la principal resistencia, zona de los 18.000, 18.100. Puede darse una corrección, ya se verá, un pullback para seguir bajando, pero desde luego este nivel es el que marca un poco ya esta estructura bajista que se ha iniciado. Si volvemos a meternos por encima de la zona de los 18.100, pues bueno, sería un poco tal vez el final de la corrección, pero esta zona es clave. Y el siguiente objetivo aquí, en 17.600, 700 aproximadamente, esta zona aquí de desequilibrio, y luego la siguiente, la zona de los 17.400, 500, que sería también una zona todavía más potente de desequilibrio, fruto que aquí dejó un máximo, luego se convirtió en soporte en este throwback y sería pues también un nivel bastante importante de soporte. Así que tenemos los niveles principales. Si vamos al gráfico de 4 horas, pues vemos el impulso de ayer bajista que rompió esta lateralidad. Y en el marco temporal de 1 hora definimos algún nivel intermedio, todo el impulso bajista, retrocesos de FIBO. Y lo mismo, este nivel clave confluye con la zona del 50% de retroceso, pero estamos aquí, encalladitos. Puede ser que esta corrección sea más lo mismo, más en precio, más en tiempo, más lateral, o que inicie una corrección un poco más profunda que lo podría llevar a esta zona de aquí, que es el pullback, ¿no? Clásico de análisis técnico. Si perdemos ya los mínimos del día de hoy, primer soporte, a destacar, 17.700, y luego el siguiente nivel más importante situado aquí, en 17.400, 500. Vamos a ver, lo importante, esta zona, he cogido también aquí los máximos del día, un poco como límite, ¿no? De este lateral, de esta consolidación. Si llegamos a superar al alza toda esta zona, pues un poco da pie a que la corrección sea más en precio y profundice, con lo cual tendríamos que ir viendo pues ya las estructuras, ¿no? Ya en gráficos menores, alcistas que se puedan ir formando para un planteamiento de una posible, ¿no? Operativa a modo de corrección, ¿no? Siguiendo el gráfico de 1 hora. Pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de martes. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.